Ponencia: La difícil práctica del cine militante en el México de los 70, por Israel Rodríguez del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para el coloquio Cine y Política en México 1960-1980, realizado los días 1 y 2 de diciembre de 2022. En el México de los años 70, en los espacios en los que confluían colectividad estudiantil y producción fílmica, es decir, las escuelas de cine o los espacios de proyección de películas, se multiplicaron las experiencias en las que la creación cinematográfica independiente realizada al margen de la industria se convirtió en una importante práctica política en los márgenes de la sociedad mexicana. La proliferación de prácticas fílmicas marginales y en muchas ocasiones opositoras al régimen está indudablemente relacionada con la efervescencia política de los espacios universitarios ocurrida tras la represión del movimiento estudiantil. En los años inmediatamente posteriores a la crisis política de 1968, las imágenes de películas como El Grito, de Leobardo López, estrenada en 1971, o 2 de octubre, Aquí México, de Óscar Menéndez, estrenada en 1970, comenzaron a circular de manera discreta, marginal y semiclandestina para denunciar la brutalidad y el autoritarismo del régimen priista e hicieron las veces de una grieta en la monolítica visualidad del régimen. Filmadas en formatos caseros o semiprofesionales, estas imágenes inauguraron una práctica cinematográfica que durante los siguientes años no solo se haría al margen del patrocinio oficial, sino que se produciría específicamente para intentar concientizar a la sociedad mexicana sobre la falta de democracia del régimen. Sumado al impacto mundial de la película A la hora de los hornos de 1968, la publicación en 1969 del famoso panfleto Hacia un tercer cine de Solanas y Getino se convirtió pronto en el referente teórico que más influyó en la práctica fílmica de los jóvenes cineastas de los años 70. Este radical manifiesto, cuya versión definitiva se publicó en México en 1970, se convirtió pronto en la principal base teórica y política del cine marginal mexicano que durante la década de los 70 se lanzaría a la búsqueda de los trabajadores. De entre el amplio abanico de experiencias fílmicas militantes de los años 70, voy a analizar solamente dos, que son quizá dos de las más representativas o significativas: la Cooperativa de Cine Marginal y el Taller de Cine Octubre. La Cooperativa de Cine Marginal. Abro cita. ¿Es posible, se preguntaba Paco Ignacio Taibo II, ¿es posible la existencia de una red de distribución de cine político al margen de cualquier injerencia estatal, de cualquier partido político o de cualquier subvención? Pues bien, con la intención de demostrar que tanto la producción como la distribución y exhibición de cine al margen del control oficial era posible, en 1971 varios superocheros formaron la Cooperativa de Cine Marginal. Esta cooperativa estableció desde el principio los criterios fundamentales de su labor. Parafraseando aquel famoso texto Por un cine imperfecto del cineasta cubano Julio García Espinosa, que a su vez replica uno de los principales postulados marxistas sobre la relación entre arte y sociedad, la cooperativa declaraba que al interior del grupo, cito, no hay directores ni camarógrafos, solo gente que hace cine, entendiendo por hacer cine desde filmar una película hasta proyectarla y generar el debate entre el público. Somos militantes del cine y no artistas. Hasta aquí la cita. La vida de la cooperativa fue en realidad efímera, aunque intensa y fructífera. Entre 1971 y 1973, el grupo realizó 20 filmes entre ficciones, registros documentales y, sobre todo, lo que ellos denominaron comunicados de insurgencia obrera. Con excepción de las ficciones, la mayoría de las producciones son registros documentales del movimiento obrero, capturados en algún estado de la República para ser proyectados en otro. Se trató de cortometrajes con grandes deficiencias técnicas y muchas veces con poca claridad narrativa. Por lo general, las imágenes se presentaban de manera directa, acompañadas con alguna canción de la nueva trova latinoamericana como banda sonora. La idea era producir rápido y proyectar pronto para que el trabajo fílmico pudiera articularse como medio de comunicación entre los trabajadores de distintas partes del país y lograr que unos conocieran la lucha de otros. Increíblemente, recuerda Guadalupe Ferrer en entrevista, en muchos lados esta comunicación no existía, por eso estábamos seguros de la importancia de nuestra labor cinematográfica y política. Hasta aquí la cita. Aunque se ha planteado que la cooperativa llegó a tener hasta 70 miembros, los documentos muestran un promedio de 30. La mayoría de ellos eran jóvenes estudiantes universitarios de la Ciudad de México de entre 20 y 30 años de edad. Por ello, resulta sorprendente la capacidad y el impacto que lograría este pequeño grupo en tan solo 2 años.
De acuerdo con sus propios registros, a lo largo de su experiencia, la cooperativa hizo aproximadamente 120 proyecciones mensuales en 7 estados de la República, desde Yucatán hasta Chihuahua. La mayoría de las veces eran brigadas de 3 o 4 cooperativistas que organizaban funciones para pequeños grupos de obreros o en contextos de graves conflictos sindicales. Como también se hacía en otras latitudes, las brigadas de la cooperativa procuraban registrar el debate producido y presentar las notas en una asamblea interna para generar una autocrítica entre los integrantes de la cooperativa. Gracias a estos registros y algunas entrevistas de aquellos días hechas por el crítico de cine Peter Schumann, hoy podemos hacernos una idea de esas jornadas. Sabemos, por ejemplo, que muchas de las proyecciones eran acordadas previamente con líderes sindicales o barriales. Incluso existen testimonios de solicitudes hechas directamente por sindicatos a los jóvenes. También ocurría que los cooperativistas simplemente llegaban a algún local donde se desarrollaba una reunión y le ofrecían a los trabajadores una función de cine. Algunas veces solo conectaban el proyector a la batería del auto y comenzaban a proyectar en alguna plaza. Durante ese tiempo, en los espacios estudiantiles de la ciudad y en algunas universidades de provincia, se hizo familiar la figura de los cooperativistas cargando el proyector y adaptándose a las condiciones existentes para proyectar sobre una manta o una pared y tratando de organizar después un debate sobre el contenido de la película. Por aquellos días, recordaba Paco Ignacio Taibo II, nos sentíamos modernos juglares rojos con el proyector al hombro. Así, la presencia de los cooperativistas poco a poco se hacía cotidiana en los espacios obreros de las ciudades de Monterrey, Torreón, Cuernavaca, Puebla o Morelia. Fue, sin embargo, su acercamiento a la lucha del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en diciembre de 1971 lo que realmente potenció la labor de la agrupación cinematográfica. Sin ellos, anotaba Taibo, la cooperativa de cine marginal nunca habría nacido al mundo como lo que fue, nunca habría surgido al mundo obrero al que sirve. A partir de la articulación con este sindicato, la cooperativa pasó de la realización y exhibición de cine marginal a ocupar una postura abiertamente militante, a funcionar claramente como el colectivo fílmico puesto al servicio de una lucha específica. Concebida cada vez menos como una organización que producía cine y cada vez más como una red militante de distribución fílmica y como una forma de comunicación obrera, hacia 1973 la cooperativa abandonó prácticamente la realización de cintas. Aunque los estudios sobre la cooperativa muestran que algunos de sus miembros continuaban proyectando hasta 1976, tras la ruptura inicial del 73, el trabajo de la organización decayó notablemente y varios de sus integrantes optaron por la realización de un cine que, aunque político, no estuviera supeditado a una organización sindical. Sobre el taller de Cine Octubre. Producto también de la efervescencia política universitaria de principios de los 70, en 1974, al interior del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, se formó el Taller de Cine Octubre, un pequeño grupo de estudiantes de cine dispuestos a poner sus ejercicios escolares al servicio de las luchas obreras y a concientizar a los trabajadores sobre su importante papel en la transformación revolucionaria del país. Aunque su labor política trascendería las aulas escolares, esta organización tendría sin duda un carácter mucho más académico que sus predecesores. Además de producir películas e intentar vincularse con luchas obreras y campesinas, el taller era un espacio de debate teórico sobre cine y un lugar de reflexión sobre la posibilidad de participación política. Para ello, una vez conformado, el grupo comenzó a publicar la revista Octubre, de la cual aparecieron 7 números entre 1974 y 1980, y la cual es un referente importantísimo para quien quiera estudiar este fenómeno político y cinematográfico. Al igual que sus antecesores, los editores de la revista Octubre, desde el primer número, se adhirieron al movimiento del tercer cine. Calcando prácticamente el texto de Solanas y Getino, declaraban, como ya era costumbre, su rompimiento con la producción de carácter industrial, el primer cine, y también, cito, con esa otra corriente que se autonombra independiente, la cual pretende presentar una alternativa ante la producción industrial a partir de rebuscamientos formales y de ciertas influencias mal y mecánicamente asimiladas de algunas corrientes de cine europeo. En contraposición con estas manifestaciones cinematográficas, decían los integrantes de Octubre, nuestro taller se propone utilizar el cine como un instrumento al servicio de la lucha de los trabajadores por su emancipación. Hasta aquí la cita. El taller de Cine Octubre estuvo activo entre 1974 y 1980, periodo en el cual produjeron 5 filmes de diversa calidad, todos con la intención de incidir en la realidad política y social del país. Su trabajo está marcado por un marxismo bastante ortodoxo y por la elaboración de películas fundamentalmente didácticas.
Su primera película, Explotados y Explotadores de 1974, por ejemplo, es una adaptación del manual de marxismo de Marta Harnecker, Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, al contexto mexicano y al lenguaje audiovisual. Aunque el nivel técnico de las películas del taller es muy superior al de sus antecesores superocheros, en esta primera etapa se mezclan excesivas simplificaciones cinematográficas con rigurosidad técnica, lo que hacía que las cintas resultaran difíciles o directamente aburridas para los trabajadores. Como muchos otros jóvenes, los integrantes del taller de Cine Octubre oscilaban entre las aulas y las fábricas, a donde se dirigían para concientizar a los obreros con aquel aparato teórico que explicaba, en este caso mediante el cine, la estructura del sistema de dominación y la forma de derrotarlo. Esto difícilmente lograba convivir de manera armónica dentro de las películas, que generalmente resultaban agotadoras para los trabajadores. Sobre la proyección de Explotados y Explotadores, por ejemplo, José Luis Mariño recuerda, cito: "Nos dimos cuenta de que efectivamente nos estaba fallando horriblemente el lenguaje cinematográfico. Era como un audiocassette ilustrado, y en las proyecciones la gente lo tomaba como un rollo de gente docta, como un rollo de imposición". Sin embargo, como ocurrió con la Cooperativa de Cine Marginal, el proceso de salir de la universidad tendría efectos importantes en las dinámicas y producciones del taller, que tras la filmación de estas cintas y gracias al contacto directo con las luchas populares, tuvo un viraje importante hacia una efectiva práctica de la militancia política, en este caso, en la lucha del Comité de Defensa Popular del Estado de Chihuahua. Sin embargo, hacia 1976, el taller entró en una segunda etapa de su historia. Como ocurrió con la cooperativa, varios de sus integrantes, como José Woldenberg o Jaime Tello, siguieron el camino de la lucha sindical, y otros, como Trinidad Langarica o Javier Telles, continuaron sus estudios en el extranjero. Esto diezmó fuertemente la adhesión del grupo, que terminó por desintegrarse. Algunas notas sobre la práctica de la militancia fílmica. Durante la década de los 70 fueron decenas las brigadas en las que, de manera desordenada y quizá idealista, los jóvenes cineastas parecían desbordarse hacia los márgenes para tratar de demostrar que también con las cámaras y los proyectores se podía hacer trabajo político. José Woldenberg, integrante del taller de Cine Octubre, escribió una bella descripción de estos días en los que él y sus compañeros visitaban fábricas y barrios populares como parte de su trabajo político cotidiano. Cito a José Woldenberg: "Los abordábamos en las fritangas, en la parada del camión o frente a la fábrica. Intentamos hacerles la plática y les entregamos un pequeño periódico llamado La Unidad. Llevamos nuestro periódico, unos pequeños botes para recoger las siempre insuficientes aportaciones y creemos ser los portadores de un conocimiento que está destinado a que los trabajadores recuperen su iniciativa y con ella estén en capacidad de forjar su propio futuro". La de Woldenberg era una de las muchas brigadas estudiantiles que durante la década de los 70 se volcaron a las fábricas, a los barrios populares o a las comunidades campesinas para tratar de concientizar a obreros y campesinos sobre su importante papel en la lucha contra el régimen y contra el sistema de explotación imperante en el país y en el mundo. Sobre esto mismo, Guadalupe Ferrer, integrante de la Cooperativa de Cine Marginal, recuerda en entrevista: "Era un momento clave del movimiento obrero mexicano. En tan solo 18 meses, el país vería consolidarse el movimiento electricista, sacudir la memoria de los trabajadores ferrocarrileros, iniciarse la organización independiente de los trabajadores de la pequeña industria, la invasión de cientos de tierras por los campesinos, la formación de varios frentes populares, el de Chihuahua, el de Monterrey, el de Torreón, etc. Por eso, en aquellos años, los cineastas teníamos que ir fuera, teníamos que salir del Distrito Federal e ir fuera de las escuelas". Hasta aquí la cita. Con este impulso, las brigadas de cine marginal se volvieron comunes en las luchas populares a lo largo del país. Como planteó recientemente Susana Draper al estudiar la Cooperativa de Cine Marginal, esta y otras organizaciones asumían su labor cinematográfica como una forma de continuar la práctica política tras la represión de 1968. Si bien la polémica sobre la ambigüedad ideológica del grito y la falta de continuidad militante de sus realizadores hace imposible trazar de manera directa una genealogía simple entre el movimiento estudiantil de aquel año y las subsiguientes experiencias de cine militante, es verdad que prácticamente todos los colectivos de cine de los años 70 reconocen en 1968 el origen al menos de una idea común que los movió: la necesidad de salir de los espacios universitarios y de los lugares habituales del cine. La convicción de que era necesario continuar la práctica política con cámaras y proyectores al hombro fuera de los planteles y del cineclub estudiantil, donde se proyectaban las cintas del tercer cine.
En este sentido, desde 1972, el crítico de arte Alberto Híjar llamaba enérgicamente la atención sobre la necesidad de que el llamado cine militante realmente lo fuera, es decir, de que abandonara los espacios de la universidad. En México, decía Híjar, por cada exhibición sindical de La Hora de los Hornos se han dado 15 en nuestros cineclubes estudiantiles. Por ello, estas proyecciones pues se quedan en la catarsis intelectual o en la conciencia feliz. Hasta aquí la cita. Con base en esta directriz, los jóvenes cineastas salieron de las aulas universitarias y trataron de llevar sus obras fuera de los espacios de las clases medias de la Ciudad de México. Tanto los llamados cineastas contraculturales como los integrantes de los llamados colectivos militantes se abocaron a la fundación de cineclubes en barrios periféricos, se insertaron en luchas populares o, de manera menos programática, simplemente subieron su proyector a un automóvil y trataron de utilizarlo para concientizar a la gente de los pueblos por los que pasaban. Aunque casi todos los colectivos realizaban estas labores, pocos lo hicieron de manera sistemática y solo en muy pocos casos contamos con registro del trabajo de vinculación política que acompañaba la proyección de las películas. Acercándose a las secciones de prensa y propaganda de los sindicatos o a solicitud del partido al que servían, los cineastas trabajaban de forma disciplinada para acudir a las asambleas o a los festivales de cine organizados por las agrupaciones de trabajadores o colonos. Su metodología, en general, heredada sin duda de la tradición del cineclub, consistía en proyectar las películas y estimular después entre los espectadores el debate sobre el contenido. Lejos no solo de los espacios comerciales, sino también de los famosos festivales del nuevo cine realizados en otros países, el trabajo del cine militante mexicano fue siempre una labor micropolítica, enfocada en pequeñas poblaciones y en los problemas concretos de las comunidades a las que servían. Entrevistados por el crítico de cine Peter Schumann, a la pregunta de por qué no se decidían a trabajar en formatos más profesionales que les permitieran competir en certámenes internacionales, los integrantes de la cooperativa respondían contundentemente que, cito, conectar nuestras películas a las redes de distribución de cine político del resto del mundo que trabaja en 16 milímetros para nosotros es un problema secundario. Nuestra red ya existe y está en función de la lucha política de nuestro pueblo. Hasta aquí la cita. Aunque de manera menos metódica, lo mismo ocurrió con el resto de los colectivos e individuos que se dieron a la tarea de llevar el cine marginal a los grupos populares. Durante sus años de existencia, tanto el Taller de Cine Octubre como la Cooperativa de Cine Marginal intentaron desarrollar un trabajo de difusión y concientización en sindicatos y plazas públicas mediante las películas que filmaron o proyectaron. Detrás de todo este trabajo, de esa vocación de mártires fílmicos, se encontraba la idea, o quizá la convicción, de que quienes se acercaban a las funciones de cine no eran parte de un público pasivo, de que en términos cinematográficos y políticos los espectadores podían y debían participar de manera activa y de que las películas eran una herramienta necesaria para dicha activación. La tarea, sin embargo, no era sencilla y los éxitos de las brigadas fílmicas serían siempre limitados. Las expectativas de los jóvenes cineastas o proyeccionistas pocas veces encontraron el eco deseado entre las comunidades visitadas. El cine militante mexicano, generalmente de manufactura técnica deficiente, se topaba a menudo con el escaso interés de los agotados obreros y la indiferencia o la desconfianza de las comunidades campesinas que acudían en muy pequeños grupos a las funciones que se hacían en las plazas. Las autocríticas conservadas en los archivos y en las memorias actuales de aquellos jóvenes cineastas parecen confluir y aceptar que, aunque lograron caminar al lado de importantes movimientos sindicales, su incidencia fue mínima y que, a pesar de sus intenciones de participar activamente, pocas veces lograban ir más allá. Casi siempre se quedaban como meros espectadores externos de luchas a las que no pertenecían. Al final, recuerda Guadalupe Ferrer, éramos un grupo de jóvenes pequeñoburgueses, más o menos radicalizados, que se habían adherido a un grupo de obreros y campesinos militantes y que habían colaborado con ellos, pero siempre de manera lateral. Como consecuencia de múltiples transformaciones cinematográficas, generacionales y políticas, este auge del cine militante mexicano parece agotarse con el cambio de década. Salvo algunos casos aislados, la mayoría de los integrantes de los colectivos no intentaría transitar al cine comercial, y sus obras, realizadas al calor de las luchas específicas, perdería pronto su actualidad y terminaría en los acervos universitarios, fuera tanto de las historias del cine como de las historias políticas. Por otro lado, la marca estudiantil que permeó toda esta etapa ocasionó inevitablemente que con el paso de los años sus realizadores abandonaran los colectivos a los que pertenecían e iniciaran nuevos proyectos, muchos de ellos fuera del cine.
Finalmente, la falta de protagonismo de estos cineastas, que producían y firmaban sus obras de manera colectiva, la obsesión por mantener siempre una organización horizontal y hacer un cine coyuntural y a ras de tierra, terminaron por hacerlos prácticamente invisibles. Integrándose de lleno a luchas sindicales o campesinas, habitando espacios cotidianos en las luchas de los barrios o volviendo a los recintos universitarios para convertirse en profesores, los cineastas marginales de los años 70 cumplieron con el designio marxista de que todo cine verdaderamente revolucionario debería caminar hacia su desaparición en el todo de la sociedad. Muchas gracias.